SALT es el primer aviso que nos pone frente al espejo y nos dice que una autoridad religiosa tiene una capacidad de convocatoria casi inmediata de cientos de personas que están dispuestas a utilizar la violencia. Y eso evidentemente es un peligro, porque esas cientos de personas superan en número al número de efectivos que los Mossos o la policía local pueda tener en ese territorio. Estamos viendo el principio del abismo, estamos viendo lo que vieron en París hace 20 años y necesitamos políticos que reaccionen ya. Aquí en Europa, en España, por ejemplo, con esto de los derechos humanos, tuvimos que ponerle a los etarras asesinos, mamparas, porque amenazaban, escupían y agredían. Mamparas. Y una vez puestas las mamparas, seguían dando patadas, mientras los padres de la víctima en una esquina con la cabeza agachada. Nosotros vivimos en una cultura incompatible con esa otra cultura. De la misma manera que sí podemos recibir y sí podemos integrar fácilmente a nuestros hermanos hispanoamericanos, esa recepción es mucho más complicada con personas que vienen de África. Pueden venir, claro, a mí me da igual el color de tu piel, me da igual cuál sea tu raza, puedes venir, pero tengo que controlar el proceso, tengo que controlar la frontera. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos vienen? ¿Con qué intenciones vienen? ¿De dónde vienen? ¿Salen de cárceles? ¿Vienen de la guerra? Necesitamos controlar el proceso. Todo tiene arreglo. Hay que pensar en que escenarios de degradación criminal 20 veces peores que que cualquier escenario europeo, como fue, por ejemplo, El Salvador de Bukele, se revirtieron en 3-4 años. Todo tiene arreglo. Se necesita que haya al mando de la nave alguien, se necesita intencionalidad política. Es la acción política o la inacción, a veces la connivencia, la que nos ha traído hasta aquí y la que nos ha dibujado el escenario de SALT. Es la acción política la que nos salvará, la que nos rescatará de ahí. Esto ya no tiene nada que ver. Efectivamente, solemos hablar de legalidad y legalidad. Solo faltaba que les permitiéramos entrar de manera ilegal. Solo faltaba que les permitiéramos permanecer cometiendo delitos. Eso, todo el mundo tiene que respetar la legalidad. Hay que ir un poco más allá. Evidentemente, el que venga aquí tiene que integrarse en nuestra cultura y nuestras dinámicas sociales. Porque sabemos por Francia, por Suecia, por otros países, que esa ausencia de integración crea sociedades paralelas y en esas sociedades paralelas nuestra autoridad ya no existe. SALT es el primer aviso que nos pone frente al espejo y nos dice que una autoridad religiosa tiene una capacidad de convocatoria casi inmediata de cientos de personas que están dispuestas a utilizar la violencia. Y eso evidentemente es un peligro, porque esas cientos de personas superan en número al número de efectivos que los Mossos o la policía local pueda tener en ese territorio. Estamos viendo el principio del abismo, estamos viendo lo que vieron en París hace 20 años y necesitamos políticos que reaccionen ya. Lo primero es mandar un mensaje nítido de que el drama no se puede convertir en un negocio. Si lo que haces es regularizar de manera en un pacto entre PSOE y PP de repente a más de 500.000 de personas ilegales, en el norte de África literalmente el suelo tiembla. Cuando hay una invasión masiva a la valla, el suelo, los guardias civiles te lo cuentan, tiembla. Es decir, es un mensaje claro de venid aquí, aunque sea de manera ilegal, aunque sea agrediendo guardias civiles, porque una vez aquí acabaréis consiguiendo lo que queréis. El mensaje debe ser el opuesto. La política de no way de hace 20 años en Australia que frenó estos procesos. De ninguna manera vas a quedarte en mi país ni disfrutar de ningún papel o nacionalidad si entras de manera ilegal. Serás devuelto inmediatamente. Esto no se hace por maldad. Al contrario, si quieres evitar que muera gente en el mar, no los invites a tirarse al mar. Luego, soluciones, pues hay varias. Lo que no hay es intención de plantear ninguna. Ahora se habla del plan Meloni, la externalización de puertos. Bueno, yo mismo, invitado por Jorge Buxadé hace 2 años, planteé esta hipótesis en el Parlamento Europeo. Tenemos África y países africanos que se benefician enormemente de las balanzas comerciales con Europa. Hemos dejado de comprar tomates a los nuestros para comprarlos a terceros países. Esas balanzas comerciales deben modificarse, frenarse en seco, si esos países no colaboran en la repatriación de sus ciudadanos. De la misma manera y de forma paralela puede haber países, Mauritania, otro, donde se creen puertos con estatus de sede diplomática, donde puedan penetrar nuestros barcos y sus barcos, salvamento marítimo, una vez rescatados en el mar, se haga lo que manda la ley del mar, devolverles al puerto seguro más cercano. Ahora se están devolviendo todos al puerto europeo más cercano. No, es al puerto seguro. Si creamos un puerto seguro allí y pueden entrar nuestros barcos,
seguridad jurídica para los que están en el mar, seguridad física y personal para los que están en el mar, dejan de ir en un cayuco y se les devuelve con plenas garantías. Una vez allí sabemos por experiencia, lo sabemos por el plan de Australia, que ya no niegan de dónde vienen, que ya no rompen su pasaporte, porque no hacen ese viaje para llegar a otro país igual de pobre. Dicen de dónde son y son inmediatamente repatriados. Estas son algunas de las posibles soluciones. Hay más, pero necesitamos gente que quiera solucionar el problema. Nuestros políticos actuales no quieren solucionar este problema. Claro, Australia lo que hizo fue contrató con Nueva Guinea, el puerto de Papúa pasó a tener estatus de sede diplomática, de tal manera que tanto los barcos australianos como los de Nueva Guinea podían entrar. Cada vez que se rescataba a inmigrantes en el mar, no se les llevaba a Australia, sino que se les derivaba a Nueva Guinea. Una vez en Nueva Guinea, los inmigrantes decían, yo no he hecho este viaje para acabar en una isla igual de pobre que la mía, por lo tanto, yo soy de aquí, por favor, devuélvenme. Y se les devolvía con plena garantía física, jurídica, plenas garantías. No que anden por barcos destartalados en el mar y acaben muriendo como hemos convertido el Mediterráneo en un gigantesco cementerio. Eso se ha hecho porque unos desalmados, jugando a ser dioses, ponían carteles de Welcome Refugee en los edificios oficiales. Y en el otro lado ya todo el mundo tiene móviles y ve, si allí nos dan el welcome, allí vamos a llegar, nos van a dar un trabajo, nos van a asistir, vamos a tener una vida mejor. Es toda una mentira y una patraña. Juegan con sus vidas y cuando llegan aquí no hay nada para ellos. Y los que pusieron la pancarta del Welcome Refugees nunca están para recibirles. Cuando hablamos de derechos humanos, primero, el primer derecho humano es la vida. Por lo tanto, nuestra primera misión es proteger y que no se lancen al mar, porque están muriendo en el mar. Eso es lo primero. Lo segundo, darles cobertura jurídica y física. Mejor están en nuestros barcos que no en cayucos donde los sube la mafia a sabiendas de que esos cayucos zozobran y por la misma ley del mar los barcos están obligados a recogerles. Pero tercero, que se nos olvida siempre, los derechos humanos de todos, porque Europa criminalmente ha estallado, ni más ni menos. 80 niñas son violadas en Francia todos los días. ¿Quién mira por sus derechos humanos? Estamos en Cataluña. En el año 2017, antes de la llegada de este gobierno, aquí se produjeron 300 violaciones, 1.700 el año pasado. ¿Quién mira por los derechos humanos? ¿Quién mira por los derechos humanos de estas personas inocentes? ¿Hay que vigilar los derechos humanos? Sí, los de todos. ¿Este proceso ayuda a los que vienen? En nada. Los suelta por las calles, los trata como mercancía, en función de los aviones que llenes, tanto dinero cobras de la Unión Europea, pura mercancía, luego los sueltan, deambulan y nadie sabe qué hacer con ellos. ¿Esos son derechos humanos? Invitarles a esa vida, pero es que además, para los que vienen, no mejora su vida. Para los que estamos, empeora nuestra vida, porque las tasas de criminalidad aumentan siempre. Cualquier proceso desbordado en el espacio y en el tiempo, cualquier proceso social acaba impactando en la seguridad. No tiene nada que ver con la raza ni el color de la piel. Tiene que ver con el origen de la cultura en procesos cuantitativamente muy relevantes, imposibles de integrar. Así que los derechos humanos ¿de quién? Los derechos humanos de todos. De todos. Y hemos visto lo que ha pasado en otros países europeos. No tenemos por qué aceptar que pase aquí. Son datos del Ministerio del Interior que ya no dan ni en Francia, ni Marlaska, ni Trapero. Trapero, en su última rueda de prensa para informar del balance de criminalidad, ha hecho lo mismo en Marlaska. Lo mismo, engañar a los catalanes como Marlaska engaña a todos los españoles. Como no puede decirte el número de violaciones desde el año 2017 aquí, o el de homicidios, o el de robos con violencia, porque toda la criminalidad ha aumentado exponencialmente, como no puede, agrupa los delitos en tasas. Tú no sabes muy bien qué tipo de delitos entran en esas tasas. Y luego no hace una comparativa de la Cataluña de hoy con la Cataluña de hace 6 años. Es lo lógico para saber cómo va Cataluña. No, compara con otros países europeos y sus medias. Por ejemplo, Francia. Para engañarte y decirte, es que aquí estamos mejor que en Francia, ya. Pero es que en Francia violan 80 niñas al día. ¿Qué consuelo es ese? Y además, ¿para qué nos sirve esa comparativa? Por muy mal que le vaya a Francia, a España no le va a ir mejor. España está sucumbiendo poco a poco criminalmente. La Comunidad de Cataluña es donde más ha crecido la criminalidad violenta. A mí, que a Francia le vaya peor, en realidad, como ciudadano, no me importa absolutamente nada. Las cifras que yo doy se consultan en el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Solo hay que poner el año que quieras, 2017, balance de criminalidad, cuarto trimestre, que engloba las cifras de todo el año. Bueno. Vamos a empezar a romper mitos, porque yo he hablado estos días con algún policía norteamericano, en concreto con 2 policías de Chicago. Vamos a empezar, que fue quizá una de las ciudades donde primero empezaron estas redadas. Vamos a empezar a romper mitos. Lo primero, lo que se está deteniendo ahora mismo por las calles de Estados Unidos, prácticamente en su totalidad, son personas no con uno, sino con varios antecedentes. Esto me lo decían los compañeros americanos, es decir, ¿qué sentido tiene, habiendo como hay deambulando por esta ciudad
cientos, si no miles de personas con 10, 15, 20 antecedentes penales, que yo vaya a perseguir a personas que tienen un negocio, no tiene ningún sentido. Empezamos por donde hay que empezar. Por lo tanto, si son delincuentes, me da igual que los suban en aviones, en barcos, que los lleven esposados, Oiga, mire, si son delincuentes, esos delincuentes son los que luego van a provocar que 80 niñas sean violadas todos los días. Por lo tanto, derechos humanos me parece muy bien, pero hay escenarios de degradación criminal, Bukele lo entendió rápido, donde ya no se pueden respetar los derechos humanos de todos. En la Europa de los años 90 sí, en la de principios de este siglo sí, en el París de hoy, en El Salvador de Bukele, tienes que escoger o los derechos humanos de la gente honrada o los de los criminales. Es así, no hay más, tienes que escoger. Ya no, ojalá pudiéramos dar la solución buena, pero hay ciertos niveles a donde se llega, donde ya solo hay solución mala y menos mala. Y Bukele escogió, y Trump escogió, hay que escoger. No podemos proteger derechos de criminales y desproteger y que cada vez haya más violaciones en la calle, más homicidios en la calle. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, si hay que tomar medidas drásticas, repatriaciones masivas, en aviones, con lo que sea, pues habrá que tomarlas. Estamos protegiendo los derechos humanos de la gente inocente. Lo de las cadenas en Estados Unidos tiene mucho impacto, efectivamente. Todos hemos visto, ya no hablo de repatriaciones, sino cómo se va a juicio con un mono naranja, la cabeza con el pelo corto, encadenado de pies y manos, incluso cuello, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Vale. ¿De dónde nace eso en realidad? ¿De dónde nace eso? Eso nace de que la sociedad americana y la Constitución americana, el We the People, tal como empieza la Constitución, pretende que a los criminales más peligrosos, cuando entren en la sede, en una de las sedes del Estado, de Estados Unidos, un juzgado es eso exactamente, cuando entren en ese juzgado y sentados tengan a las víctimas, por ejemplo, a los papás de la niña violada y asesinada, el mensaje que se manda es nítido. Mientras estés en un edificio de los Estados Unidos, tú, asesino criminal, agacharás la cabeza. Por eso también va al cuello la cadena, para impedir que suba hacia arriba. Tú agacharás la cabeza. En esta sala, la dignidad la representan el papá y la mamá de la niña asesinada. Aquí en Europa, en España, por ejemplo, con esto de los derechos humanos, tuvimos que ponerle a los etarras asesinos, mamparas, porque amenazaban, escupían y agredían. Mamparas. Y una vez puestas las mamparas, seguían dando patadas, mientras los padres de la víctima, en una esquina, con la cabeza agachada. No, entre las víctimas y los criminales, si solo se pueden escoger unos derechos humanos, los de las víctimas. Y yo estoy a favor, ¿eh? Bukele es un líder. Nosotros estamos acostumbrados en Europa a estos líderes del bipartidismo. Estos líderes que forman parte de un establishment que les da igual todo, solo buscan las siguientes elecciones y mantenerse en su poltrona. Da igual cómo vaya el mundo, da igual que el mundo se desmorone y se derrumbe a tu alrededor. Ellos quieren ganar las siguientes elecciones porque quieren seguir en la poltrona. Están apareciendo líderes, el mundo está cambiando. Ante una amenaza evidente, el mundo está cambiando. Hay una deriva de nuevos líderes, desde Milei, Trump, Meloni, Le Pen, Abascal, hay una deriva con nuevos líderes. Esos nuevos líderes no siguen parámetros de la política habitual. No se dejan someter por una serie de organismos internacionales que están todos corrompidos hasta la médula, que nunca jamás, como dice Bukele, se preocuparon cuando aquí se violaban niñas a diario, se mataba adolescentes a diario, no se podía salir a las calles. ¿Cuándo vinieron a clamar por los derechos humanos? ¿Cuándo? De la gente inocente. ¿Vienen ahora a clamar por los derechos humanos de los pandilleros? Todo este tipo de organismos internacionales no deberían tener el poder que tienen y el influjo que tienen sobre nuestros líderes. Sobre todo en ciertos organismos que todos sabemos que han trabajado en la dirección contraria a lo que deberían ser territorios pacificados, territorios donde uno pueda desarrollar una vida normal. Y hay organismos europeos que han dado indemnizaciones a etarras. Esto es así. Por lo tanto, Bukele hizo lo que tenía que hacer en su escenario. Europa no está en el escenario de Bukele, por lo tanto no tendríamos que apurar tanto la ley como apuró Bukele, ni de cerca, estamos muy lejos de ese escenario. Pero un líder real llega a un sitio, llega a un territorio, analiza lo que allí pasa y busca soluciones aplicadas en su contexto. El contexto que tenía allí, que era de salvajismo, absolutamente salvaje. Las calles tenían dueños y eran los pandilleros. Nadie podía pasear en libertad. Y si una niña de 16 años salía por la calle y un marero la veía y decía, tú, a las 6 de la tarde en mi casa, a las 6 estaba en su casa para ofrecerse sexualmente. Y si no, la cabeza, toda la cara marcada con una navaja. Este era El Salvador de antes de llegar Bukele. Él toma una serie de medidas aplicadas a su contexto. En Europa no estamos en ese contexto. No necesitaríamos llegar tan allá, pero necesitamos reaccionar ya. Ese es mi gran problema, que yo llevo, no mío, es de la Asociación de una Policía para el Siglo XXI que presido y que tenemos a bien decir, y ahí está la hemeroteca,
que nuestro gran triunfo es que no hemos fallado una sola predicción criminológica desde el 2017. Todo lo que dijimos que iba a pasar, ha pasado. Y algunas de las soluciones que nosotros llevamos años planteando están empezando a plantearse por ciertos líderes europeos y a asumirse por otros líderes, no cuando las violaciones a niñas subían, no cuando los machetazos a jóvenes subían, cuando la intención de voto bajaba. Ahí es cuando han empezado a subir otro discurso. Este discurso mío, hace dos años y medio en la Unión Europea, en el Parlamento, provocó lo que provocaban la mayoría de mis discursos hace años, risa. La mayoría de la gente no te hace ni caso, te llama facha, te dice que eres un alarmista y xenófobo por pretender relacionar este fenómeno con este fenómeno, ¿no? Da igual que los datos estén. En Francia o Suecia es lo que pasa. En el mismo momento que los asesores políticos les susurran al oído, disculpe, la intención de voto cada vez peor. Es ese momento en el que dicen, bueno, habrá que explorar nuevas vías. Macron habla de la reagrupación y de empezar a trabajar en las reagrupaciones que están causando este daño a Francia. El de Canadá, no me acuerdo de su nombre, el de Canadá, Trudeau habla de ser más rígidos en los próximos 3 años en la política de inmigración. Todos ya, Anderson, después de 40 y pico años de gobierno socialdemócrata en Suecia, cuando le dijeron vas a perder por primera vez unas elecciones, ya habló de la creación de sociedades paralelas basadas en el crimen dentro de algunas ciudades de Suecia. ¿De qué creación me hablas, Magdalena? ¿De tu creación? ¿De tu creación? Llamaste de todo, fascista, racista, a los que te dijeron hace 15 años que esto iba a suceder. El primer mando policial que se reveló en Europa era el jefe de la policía de Malmö, que hace ya años salió a una rueda de prensa y dijo, esto ya no hay quien lo controle. O cambian ustedes la política criminal o vamos hacia un suicidio. Lo dijo el domingo, el lunes le cesaron. Por lo tanto, el escenario del que nos habla Magdalena Anderson, de sociedades paralelas basadas en el crimen, lo creó Magdalena Anderson, Trudeau, Macron y toda esta serie de pusilánimes líderes, no voy a utilizar esa palabra porque no son líderes, dirigentes europeos. Suecia está peor que mal porque el cambio en Suecia, al contrario que en Francia, por motivos que es muy largo de explicar, el cambio en Francia fue sostenido en el tiempo, duró 30 años la transformación hasta llegar aquí. Al principio, las primeras bandas que llegan a Francia tienen mucho territorio y mucha mercancía para compartir. Como hay para todos, no disputan, no pelean, no aparecen los machetes, no aparecen las pistolas. Tardó años en suceder eso, pero Suecia no es ese escenario. Suecia es un escenario que en 10 años cambia de manera abrupta de ser el país más seguro de Europa al país, por ejemplo, con más homicidios por arma de fuego en tantos %. La creación de bandas que ya en algunos casos tienen incluso impacto sobre los políticos en términos de amenaza, de comprar políticos, como pasaba con la mafia italoamericana allí. Y ahora, a día de hoy, es el primer país en el que se están utilizando para dar golpes granadas de mano, que es un hecho ya habitual en Suecia. Por lo tanto, la transformación de Suecia es tan abrupta, en un periodo tan corto de tiempo, que ha supuesto un impacto enorme para una sociedad. Sí, que no es una sociedad tan grande en realidad, sí lo es en terreno, pero no lo es en número de ciudadanos. Suecia necesita un plan, quizá el primer plan integral de tolerancia cero de Europa, el país que más lo necesita es Suecia. ¿El multiculturalismo ha fracasado? El multiculturalismo no existe, eso no existe. Las grandes civilizaciones y culturas no se alían, si acaso por algún periodo histórico y por puro interés, luego van compitiendo y una se impone sobre otra. Si uno va a cualquier pueblo o ciudad de Cataluña, verá que hay barrios enteros, estos denominados barrios moros, donde hay tiendas halal, oratorios, mezquitas, terrazas donde no se sientan mujeres. ¿Dónde está la multiculturalidad? No, es su cultura. Lo he visto con mis propios ojos. Es su cultura, es su civilización que la quieren imponer aquí. Pero en realidad no hay mezcla. Por muchos años que estemos, no hay mezcla. Esa es la realidad. Nosotros vivimos en una cultura incompatible con esa otra cultura. De la misma manera que sí podemos recibir y sí podemos integrar fácilmente a nuestros hermanos hispanoamericanos, esa recepción es mucho más complicada con personas que vienen de África. ¿Pueden venir? Claro, a mí me da igual el color de tu piel, me da igual cuál sea tu raza, puedes venir, pero tengo que controlar el proceso, tengo que controlar la frontera. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos vienen? ¿Con qué intenciones vienen? ¿De dónde vienen? ¿Salen de cárceles? ¿Vienen de la guerra? Necesitamos controlar el proceso. Las grandes civilizaciones en la historia se crearon paz y seguridad dentro de murallas. Dentro de murallas. Hoy vas a Ávila, ciudad en la que yo me casé, y la muralla está prácticamente intacta. Esas murallas no eran odio a lo de fuera, eran amor a lo de dentro, protección de lo propio. Tienen puertas y están abiertas. Me da igual el color de tu piel. Ven un jinete llegar a caballo. El jinete le paran. ¿A qué viene usted? Mira, vengo de Persia y vengo a vender sedas. Pase usted. Ahora bien, si a lo lejos aparecen 300 jinetes a caballo con la cabeza tapada, cierra las puertas. Por el bien de los tuyos, para proteger lo propio, cierra las puertas.
Y pregúntales a qué vienen, de dónde vienen y cuál es su intención. Eso es controlar la frontera. Nosotros hemos perdido el control sobre la frontera. ¿Dónde está el multiculturalismo? Yo no lo veo en ningún sitio. Están replicando sus mundos en nuestros mundos, pero no hay un multiculturalismo real. No ha existido nunca en ningún sitio, ni siquiera en países como Francia o en otro tipo de países que llevan con estos procesos muchísimo más años, ves una integración real. En Marsella, ¿cuántas mujeres musulmanas ves tú casadas con un marsellés de toda la vida? ¿Hay alguna? Seguro que hay alguna. Es la excepción. Claramente la excepción. Y llevan décadas allí viviendo juntos. Una cosa es lo que nosotros creamos que puede ser. Una cosa es lo que nosotros deseemos y otra cosa es lo que es el mundo. El mundo es como es. Nosotros no lo podemos cambiar. No podemos, es así de sencillo. Por lo tanto, lo que tenemos es que actuar sobre lo que hay. Intentar controlarlo, intentar dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás. ¿Por qué la izquierda no habla de inmigración? La izquierda va a hablar de inmigración en 5 o 6 años. La izquierda europea ya ha empezado a hablar de inmigración, la izquierda española no, por la sencilla razón de que nosotros criminalmente todavía no estamos como Francia, Suecia o Bélgica. Estamos mejor todavía. Caminamos claramente hacia allí, pero todavía no hemos llegado allí. La izquierda solo se mueve por intención de voto. En el mismo momento en que la inmigración pueda suponer para ellos un activo político, es decir, me sirve para parecer progresista, humanista, para señalar a los tipos como xenófobos, como racistas, todos los que no estén de acuerdo con esto, yo soy el que protege seres humanos, eso le da rédito político. Mientras le da rédito político, es el discurso que va a utilizar. Dentro de 5 o 6 años, como ha pasado en otros países, les dirán, estáis bajando la intención de voto, porque todo lo que decís es mentira. El crimen está como está, se han creado sociedades paralelas y la gente ya se ha cansado y deja de votaros. En ese momento empezarán a hablar de inmigración. Hay líderes de izquierda europeos que ya lo han hecho. De hecho, Mélenchon, que es el podemita francés, la primera entrevista que da después de las elecciones que gana Le Pen, de las primeras preguntas que responde, ya habla de aminorar las repatriaciones, de tener que impactar de alguna manera porque estamos perdiendo la esencia de lo que era Francia. Otegi, hace poco, hizo unas declaraciones de que estamos perdiendo la esencia vasca de patatín y patatán. Bueno, eso sucederá, lamentablemente, como siempre decimos, no cuando suban las violaciones a niñas, ahí no dice ni mu, cambiarán el discurso cuando baje la intención de voto. En España va a suceder en los próximos años y verás entonces cómo la izquierda sí que habla de inmigración. Es claramente el inicio del proceso. Aquí ya está pasando porque la gente ya le está viendo las orejas al lobo y por lo tanto claramente hemos iniciado ese proceso. Y ya te adelanto yo lo que va a pasar, si tampoco hace falta ser muy listo. Cualquiera que haya estudiado lo que pasa en Europa, la estrategia que van a utilizar todos los partidos políticos, todos saben que Vox tiene razón. Todos. Las competencias en inmigración y extranjería, que de momento solo permiten expulsar a los que tienen prohibición de entrada, en la siguiente reunión, en el siguiente chantaje del autócrata con el prófugo, pedirán más. ¿Por qué? Porque cualquier político de estos separatistas sabe que vamos a tener que hacer repatriaciones masivas, que no hay otra solución. Entonces quieren hacerlas cuanto antes. Todo el mundo conoce ya y sabe ya que Vox tiene razón. Ahora lo que están ideando es la manera de cambiar el discurso a ellos sin darle la razón a Vox, porque nos llevan insultando años. Y lo que van a utilizar, ya te lo adelanto yo, ha pasado en todos los países de Europa. Lo dijo Otegi en el País Vasco hace un mes, lo dijo Almeida, del Partido Popular, en Portugal, en otra rueda de prensa, hace un mes. Me da igual un partido que otro. El que ha apostado por esto y ha señalado a los que denunciábamos esto, va a tener que virar. Y los dos dijeron lo mismo. No, es que nosotros ahora estamos en contra de la inmigración ilegal y de la delincuencia, pero Vox está en contra de todos los inmigrantes y relaciona a todos los inmigrantes con la delincuencia. Es falso, es mentira. Saben de sobra que necesitan una estrategia. Tienes horas mías, lo sabes, en Internet, en YouTube, horas, conferencias, ponencias, entrevistas, parlamentos, horas. Nunca encontrarás una frase mía donde yo relacione inmigración con delincuencia. Nunca. Es la inmigración masiva, desbordada, la inmigración ilegal desbordada, lo que tiene un impacto directo con el aumento exponencial del crimen violento. Es un facto, no una opinión. ¿Por qué lo sabemos? Porque en todos los sitios de Europa donde se han dado procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, la criminalidad violenta ha aumentado exponencialmente. Es un facto, no una opinión. Y esta es la opinión de Vox. ¿Por qué es la opinión de Vox? Porque te la está trasladando el portavoz nacional de Vox. Esta es la opinión de Vox, no la que Almeida o Otegi quieren que sea para cambiar ellos su discurso sin reconocer sus errores.